Bueno, Julia, de verdad que gracias, es para nosotras un honor compartir este espacio contigo, así como súper íntimo. Nosotras hacemos parte de un club de lectura aquí en Panamá. Yo llevo una cuenta de Instagram donde hago promoción de lectura y André es parte del grupo, pero también ella es escritora y es terapeuta holística. Entonces un poco que vamos a... ¿Terapeuta? Holística. Bueno. Entonces vamos como a hablar del libro y de tu trabajo como desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo Qué gracias difícil, por... ¿no? No me lo vas a poner muy difícil. No, tratamos de hacerlo diferente, vamos a ver si lo logramos, pero gracias por tu tiempo. Es una de las preguntas que creo que, lo que decíamos, ¿no? Como parte de entender un poco la génesis del libro, nosotras decíamos, ¿cómo surge esa idea? ¿Surge porque se la recomiendan a Julia? ¿Lo pide No, vamos a ver, yo siempre escribo de las cosas que a mí me preocupan o me ocupan. En este caso es muy recurrente en mis libros, se puede encontrar en la mayoría de ellos mi preocupación por todo lo que tiene que ver los regímenes totalitarios o autocráticos, mi preocupación por lo fácil que es perder la libertad y mi preocupación por la cultura, que la cultura sea un bien para todo el mundo. Seguramente sin mis lecturas, sin mis preocupaciones, yo nunca habría escrito El niño que perdió la guerra. Es decir, si yo no hubiese leído a Ana Akhmatova hace 40 años, pues seguramente 40 años después no habría escrito este libro. No es algo que sucede de un momento para otro, que yo me ponga a pensar, a ver, no. Todos mis libros son fruto de un proceso de maduración, de qué quiero contar, por qué lo quiero contar, cómo lo quiero contar y, bueno, y al final termina construyendo una historia. Mis libros son siempre libros de personajes, no son libros históricos. Ya sé que muchos lectores me dicen, ¿usted hace novela histórica? Digo, no, yo no hago novela histórica, me lo vais a preguntar. Tengo que corregir la nota que hice ayer, vamos a quitarlo. ¿Sería como más novela psicológica de repente? No, es una novela de personajes, una novela en la que yo intento reflexionar sobre la condición humana, punto. A mí me parece que lo más interesante que hay en la Tierra es el ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre ya ha hecho casi todo lo que se podía hacer, ¿no? Hemos conocido los grandes océanos, hemos atravesado los desiertos, los grandes hielos, las selvas, hemos ido como desentrañando misterios, pero nos queda el principal, que somos nosotros. Entonces, el desentrañar ese misterio de qué es el ser humano, qué es lo que nos impulsa, cuáles son los inputs que nos lleva a hacer determinadas cosas, es algo que a mí me sigue fascinando. Y eso lo que hago en mis novelas es indagar sobre la condición humana. Es verdad, mis libros todos transcurren en el siglo XX. Ajá. Lo que pasa es que si yo estoy hablando de los años 30, se nos antoja como que es lejísimos, ¿no? Y mucha gente le digo, bueno, no se entusiasmen porque ustedes también son del siglo XX. Entonces, pero es verdad que puede parecer que hace mucho tiempo, pero sí me importa mucho cuando yo construyo una historia que el escenario sea coherente, porque todos somos hijos del tiempo en que nos toca nacer. No es lo mismo el hombre que tiene que vivir en la sociedad de los años 30 del siglo XX que el hombre que vive porque nace en la sociedad de 1980. Todo ha cambiado. Desde toda la revolución tecnológica, todos los paradigmas, todo ha cambiado. Por tanto, lo que hace el hombre de los años 30 o 40 es diferente a lo que hace el hombre de los años 80 o 90. Entonces, ¿eso significa que yo hago novela histórica? No, significa que para contar una historia tengo que tener en cuenta el tiempo en el que transcurre, porque lo que hace un hombre de los años 80
no lo habría hecho un hombre de los años 40. Entonces, construir el escenario me ayuda a explicar los personajes y las actuaciones de los personajes. Y justamente sobre esto de las actuaciones nos preguntábamos con Katherine, ¿cómo haces para tú transmitir esos sentimientos tan fuertes? Por ejemplo, yo siento que tanto El niño que perdió la guerra es como transversal a toda tu obra el tema del desarraigo. ¿Es algo que tú has sentido y por lo tanto por eso lo puedes transmitir también? ¿O cómo te metes para tú poder...? La historia de la humanidad es una historia de migraciones. Desde que el hombre pone el pie en la tierra, cuando tiene un problema en su hábitat, se marcha. Ya sea un problema por hambre, por violencia, por lo que sea, el hombre se marcha y se marcha a otro lugar. Entonces, en el siglo XX, el siglo XXI, lo que pasa es que tenemos una noticia en directo de todas esas masas de personas que tienen que marcharse del lugar donde viven porque hay una situación que no les permite seguir viviendo con unos mínimos de normalidad. Entonces, ¿me preocupa el fenómeno de las migraciones? Sí, me preocupa muchísimo, porque yo tiendo siempre a ponerme en la piel de los otros y pienso, ¿qué me pasaría a mí si de repente me tuviese que ir al otro extremo del mundo, a un lugar donde el idioma es distinto, las costumbres son distintas, todos los paradigmas de esa sociedad me son absolutamente ajenos? ¿Cómo viviría yo? ¿Me sería fácil? ¿Me sería difícil? ¿Sería capaz de adaptarme? A veces decimos cuando vienen los inmigrantes, es que nos integran. Oiga, esto no es me aprieto un botón y ya me integra. No, esto es mucho más complicado. Entonces, yo llevo unos años colaborando con una organización no gubernamental, se llama Entre Culturas, que es de los jesuitas, que también trabajan aquí en Panamá a través, creo que, de Fe y Alegría. Entonces, el fenómeno he conocido en estos años a mucha gente llegada de otros lugares, a mi país, a España, gente que se ha atravesado África, o que viene de Asia, o que viene de América Latina, gente que si se ha marchado de sus casas, se ha dejado sus familias, se ha dejado todo lo que le es cercano, es por una razón poderosa. Nadie deja por gusto su país y todo lo que le es común, todo lo que es cercano, porque sí. O sea, es verdad, mucha gente puede decir, bueno, pues me voy a ir a tal sitio porque puedo tener una vida mejor, pero hay mucha gente que cuando se marcha es solamente en ocasiones por pura supervivencia. No es me voy a trabajar a este sitio que hay más oportunidades, sino me tengo que marchar para poder sobrevivir, para no perder la vida. Entonces yo estoy muy sensibilizada con el problema de las migraciones, porque estoy muy en contacto con esa realidad. Entonces, pero incluso cuando te vas por gusto, también es difícil, o sea, la adaptación. Pero es distinto. Es distinto ir, es decir, me voy porque quiero vivir en tal país, tal, cuando vas con unas condiciones que cuando lo haces para sobrevivir. O sea, yo la gente que he conocido que se ha tirado al Mediterráneo en una patera sin saber si iba a llegar a tierra, esa no se ha ido porque, mira, es que quiero conocer España o quiero llegar a ver Grecia. No. O sea, cuando alguien toma esa decisión, el motivo por el que lo toma es muy poderoso. No es voy a ver si tengo un trabajo mejor, no, es voy a ver si logro sobrevivir. O sea, esas familias, esas mujeres que van embarazadas, que van con sus hijos, que muchos niños se pierden por el camino de sus padres, todo eso es una gran tragedia, y es la gran tragedia de este siglo. Entonces yo no puedo permanecer indiferente ante eso. Y además, no es que no pueda, es que no quiero. No quiero. Creo que tengo la responsabilidad de prestar mi voz a los que no tienen voz o a los que no se les da voz.
Entonces yo asumo esa responsabilidad y por eso está muy presente en mis libros y en todas mis intervenciones públicas, es ese compromiso con los que no tienen la oportunidad de alzar la voz y de explicarse. Bueno, esa reflexión bien profunda y importante. Justo hablando de la voz, algo que hablábamos con Andrea era el narrador que tú eliges, ¿no? En el caso de el niño que perdió la guerra es un narrador omnisciente, creería, ¿no? Y pienso que quizá, y bueno, tú explícanos el porqué de esa elección, como que da oportunidad de entrar justo en eso, en la piel de el niño, el adulto, el opresor, el oprimido, un poco como para volver al libro, ¿no? Yo escribo novelas, no sé cómo las escribo. Cuando alguna vez me han invitado a alguna escuela o a algún curso de escritura, la verdad que lo paso mal. Dame los tips para... No, lo paso mal porque digo, ¿y ahora cómo lo cuento? Es que, ¿y por qué ha elegido usted esta voz para contar la novela? Pues no lo sé, porque creo que cada historia tiene que ser contada de manera diferente. No puedes contar una historia desde el mismo ángulo, o sea, dependiendo de lo que quieras contar, pero yo no hago una reflexión sobre eso, sino que de forma, yo creo que un poco sin darme cuenta, elijo desde qué lugar voy a contar la historia. Lo elijo de una forma de una forma un poco espontánea. O sea, me encantaría darte una respuesta académica, pero sería mentira. Claro. Pero creo que igual es una figura interesante porque justo te deja meterte en todos los ángulos de... Sí, pero luego yo me doy cuenta cuando ya he terminado el libro. Mira, interesante. O sea, no me doy cuenta realmente de cómo lo he contado hasta que no he terminado de contarlo. Qué bello. Entonces digo, pues mira, pues creo que está bien que lo hayas contado desde este lugar. Otros libros están contados desde otros lugares, ¿no? Pero yo creo que cada historia hay que contarla desde un lugar diferente. Pero, insisto, yo escribo libros, no sé cómo se escriben. Pero esto queda fatal. Si me escuchara mi editor, David Trías, me estaría regañando. Y me diría, Julia, no, pero eres muy respetuoso, me dice, está muy bien lo que dices, pero no lo digas. Deberías matizar, no, matiza. Pero hay todo un movimiento ahora que en Estados Unidos se llama los pantsers, que es como escribir lo que te va fluyendo y dejarte llevar. No, yo cuando me siento a escribir sé que quiero contar. Okay. O sea, yo no me siento y digo, uy, a ver qué se me ocurre. Okay. No. Pero yo sé siempre qué quiero contar y por qué quiero contarlo. ¿Y sabes cuál sí. Okay. O sea, yo he pensado antes qué quiero contar y puedo estar meses pensando. O sea, digamos, cuando tú sentaste, sabes qué le va a pasar a Pablo, va a volver, sí, no va a volver. Sí, por supuesto, yo sé cómo va a terminar la novela. Lo que no sé cuando me siento es cómo la voy a contar. Okay. Pero sí sé que quiero contar. Yo me siento hoy y digo, a ver, tengo que escribir una novela, a ver qué se me ocurre. No. O sea, detrás de lo que yo hago siempre hay una motivación. ¿Cuál es lo que motiva esta novela? Pues una reflexión sobre los regímenes totalitarios, lo muchísimo que se parecen. Y cómo estamos viviendo una sociedad en la que cada vez hay más democracias que se deslizan hacia las autocracias. Y decimos, bueno, pero se vota, sí, pero que se vaya a votar no significa que ese régimen sea democrático. La democracia no es solamente ir a votar cada 4 años. Entonces, esa preocupación por esa deriva del mundo actual es lo que a mí me lleva a reflexionar a través de esta historia sobre los regímenes totalitarios, cómo cercenan la libertad, cómo lo primero que hacen es acabar con la libertad de los ciudadanos. Y lo puedes hacer en nombre de ideas fantásticas. Claro. A unos lo hacen en nombre de grandes ideales, otros de los contrarios, pero todo con grandes palabras, pero el resultado es el mismo. Entonces, o sea, yo no escribo El niño que perdió la guerra y me siento a escribir un día
y se me va ocurriendo la historia. Cuando yo me siento a escribir este libro, ya tengo la historia escrita en mi cabeza, ya sé qué quiero contar. Es verdad que va madurando y va madurando a través del tiempo. Seguramente si yo hace 40 años no hubiese leído a Ana Akhmatova, no habría escrito este libro 40 años después. O sea, fíjate el proceso de maduración. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo me encuentro con los libros, con los poemas de Akhmatova, me produce una sacudida. Y esa es una sacudida que me dura hasta hoy. Que ahora nos has regalado que podamos nosotros conocerlo, porque quizá a través de... hay veces no llegamos a autores o a poetas, sino es a través de otros libros, ¿no? Entonces también claro, ese regalo que claro, es decir, yo no sería yo sin todas mis lecturas. Sería imposible, yo no me podría entender a mí misma, ni podría escribir si no fuera por todas esas lecturas que me han ayudado a conformar un pensamiento, que me han ayudado a definir mi personalidad y mi posición ante la vida. Entonces han sido otros, los conocimientos, la sensibilidad de otros, los que me han ayudado a mí a ser lo que soy. Ahora, cuando yo leí por primera vez a Akhmatova, nunca me imaginé ese momento de, pues escribiré un libro, no, es decir, pues me ha costado 40 años escribirlo, me ha costado toda una vida. Se fue madurando, como dices. Sí. Andrés, yo. Sigue tú. Bueno, ahora que hablabas de madurar, de los personajes, también cuando conversábamos nos surge algo respecto, no sé si la palabra es moral, pero hay ciertos personajes en El niño que perdió la guerra que actúan quizá de formas que nosotros cuestionaríamos. Yo me lo terminé y me cuesta mucho no decir hacer spoilers. ¿Qué cuestionarías? Pero, por ejemplo, no cuestionar, pero como pensar... No, está bien cuestionar. Como si de pronto, por ejemplo, Agustín o Masha, creo, actúan así porque la guerra y la situación los hace actuar así. Si no estuviesen en guerra, actuarían distintos, ¿sabes? Como entender... No lo sé. Exacto, desde no la lo sé, moralidad. No lo sé, todos somos hijos, frutos, es decir, las circunstancias a todos nos marcan. Entonces, Agustín le toca vivir en una España en la que él es un militante comunista que aspira a construir una sociedad distinta y actúa de acuerdo a los parámetros de aquella España, que de repente se ve sacudida por una intentona de un golpe militar. Entonces, ¿cómo sería Agustín si hubiese nacido en un régimen totalmente democrático, sin el aliento de un golpe de Estado? Pues es que no lo sé, esa es otra novela. Exacto. Esa sería otra novela. Y Masha, ¿cómo es Masha? Pues Masha es una persona que vive en un régimen de terror como era el régimen comunista. Es decir, si hubiese vivido en una Rusia democrática, ¿habría sido diferente? Seguramente no. Pero no lo sé. Es decir, todos somos hijos, antes lo decía, del tiempo en el que nos toca vivir. Y ese tiempo nos marca. Es lo mismo alguien que nace, imagínate, en el Cuerno de África hoy, que alguien que nace en Nueva York hoy con una familia acomodada. No, que las circunstancias de uno y de otro son radicalmente distintas. Entonces, ¿cuál va a ser el devenir de uno y otro? Van a ser, en principio van a ser distintos. Luego, siempre puedes elegir, porque yo creo en la libertad individual, pero qué duda cabe que hay una serie de vivencias y de condicionamientos que a la hora de elegir pesan. Y justamente hablábamos con Catherine sobre, sí, eliges, pero cuando estás tan metido en un sistema que no te ha permitido pensar durante tanto tiempo. Es que no te permite pensar. Y además es aceptar que te equivocaste. Y yo creo, tú que trabajas mucho en relaciones humanas,
aceptar que nos equivocamos es una de las cosas más difíciles. Claro, porque te tienes que cuestionar toda tu vida y todas tus certezas y de repente decir, todo esto lo tengo que poner del revés, me equivoqué en todo. Es un ejercicio muy complicado y muy duro. Muy duro, sí. O sea, justamente decíamos, el abuelo... Sí. Claro, el abuelo, yo trabajé mucho en el personaje del abuelo porque intentaba ponerme en la piel de alguien que ha creído en una idea, que ha luchado por esa idea y que estaba convencido que esa idea era la buena para acabar con un régimen en el que los ciudadanos no eran ciudadanos sino eran siervos. Pero es que construye un régimen en que los ciudadanos siguen siendo siervos. Lo que dice la tía Olga, ¿no? No me gustaba la de antes, tampoco me gusta la de hoy. Sí. Pero la tía Olga es esa mujer que lo ve todo y calla, pero no es tonta, ¿no? Todo el mundo piensa, mira, pobre mujer, tal, pero es seguramente la más inteligente de todos ellos. Es una mujer que tiene una visión de toda una realidad, de una profundidad mayor, porque ella ve el conjunto. El abuelo solamente ve una dirección, el otro ve una dirección, pero ella ve el conjunto. El personaje del abuelo a mí me parece un personaje trágico, ¿no? Sí, como de tragedia griega, porque es haber luchado por algo y ver que ese algo termina devorando a tu propia familia, termina devorando a tu hija, a tu única hija. El abuelo solamente tiene un momento de rebeldía, que es cuando dice el piano se queda aquí. O sea, es el único momento en el que él se atreve a plantar cara a ese régimen que él ha ayudado a construir. Claro, pero muy inteligente porque de todas maneras dentro del régimen, pero porque Stalin no ha dicho que se prohíban los pianos, o sea, entonces lo defiendo porque sigue estando entre las normas que no me ponen en peligro. El problema es cuando la gente es la renuncia a pensar. Es cuando la gente dice, estos son los míos y aunque se equivoquen yo tengo que estar aquí. Por eso yo le dedico este libro a todos los que dicen no. Porque es muy fácil decir no a ideologías o a sistemas políticos con los que tú nunca has estado y nunca has coincidido. Es más difícil decir no cuando tú has hecho un trecho del camino, como le pasa al abuelo Kaminsky, que él es un bolchevique. Entonces, claro, ¿cómo dice que no a eso en lo que él ha creído, por lo que has luchado, decir no es un acto más que de valentía, es que es un acto de renuncia casi a una parte de sí mismo. Y ya que estamos hablando de personajes, la figura de Anya y de Clotilde, ¿sí? ¿Qué podemos tomar de ellas para hoy, en general, digamos, todos, y en específico las ellas mujeres? representan algo importante, que es, yo las he elegido como símbolo de cómo todos los regímenes totalitarios siempre quieren apagar cualquier manifestación cultural. Todo aquel que tiene un pensamiento propio se convierte en un enemigo de los autócratas y de los dictadores, porque no pueden controlarlo. Entonces, ellas representan ese criterio propio, ese poder de creación y sobre todo esa decisión de no mutilar su alma, porque si Clotilde tiene fácil, dejo de dibujar, dejo de hacer caricaturas y se acabó el problema. Anya lo tiene fácil, dejo de leer a los autores prohibidos, dejo de componer y ya está. Pero ellas toman la decisión de seguir adelante porque es como si tuviesen que mutilarse a sí mismas. Entonces, y también simbolizan esas mujeres que en un momento determinado empiezan a abrir esos espacios de libertad para las mujeres, ¿no? De su situación en el mundo, que no sea una situación de subordinación, sino de decir yo también tengo un criterio y voy a defender ese criterio o esa manera de relacionarme con los demás a través de mis creaciones a las que no quiero renunciar. Sí, de hecho yo le contaba a Katherine, hace poco me leí un libro que se llama Las mujeres que leen son peligrosas. Sí. Es genial. Está muy bien. Y es eso, o sea,
la lectura te abre todo un universo de posibilidades, y yo le decía que a pesar de que tú no quieras encasillar tu libro en novela histórica, Es que no es novela histórica. pero De aprendemos verdad. muchísimo. Voy a coger mi Sí, copa. la coca. Llegas tú mejor que yo, gracias. Vamos a ver, es Pero que no es aprende- novela histórica, porque yo no quiero contar la historia. Yo lo que quiero es contar historias de personas, no la historia. Claro, pero para uno de lector es sumergirte en un periodo histórico y te permite entender lo que estaba pasando allí atrás, que de otra manera no lo entenderías si te pones a leer un libro de historia, digamos, tradicional. ¿Sí? Entonces, yo le comentaba a Katherine que hace unos 20 años atrás conocí por primera vez una rusa, y para mí fue un gran choque porque yo nunca había conocido a alguien ruso. Entonces le hacía muchas preguntas sobre, ahí ya había caído el muro de Berlín, etc. Entonces, y ya había caído la Unión Soviética. Yo le preguntaba cosas sobre cómo era la vida antes, después, etc. Y hice comentarios súper desatinados que fueron muy chocantes para ella, ¿no? Ella me decía, por ejemplo, no, entonces nosotros nos quedamos en la casa que teníamos. Y yo, ay, el gobierno te la regaló. Y me dice, ¿cómo que nos la regaló? Si mis abuelos y mis padres trabajaron durante tanto tiempo para el régimen, esa es nuestra casa. ¿Sí? Entonces yo como no viví prácticamente no nada, puedes entender ese no concepto. puedo entenderlo, ¿sí? Entonces hice un comentario que de pronto fue muy hiriente para ella, pero no había manera que yo pudiera saberlo. Entonces cuando yo leo un libro como este o cualquiera de los tuyos, yo aprendo de la vivencia de ese otro y me puedo poner en los zapatos del otro y entender un poco la historia. Por eso yo lo siento como histórico. Pues no. Entonces vamos a tener que sacar un par de preguntas que teníamos No, aquí. no saques nada, porque tú puedes preguntar y yo te respondo lo que quiero. Pero sí hay un trabajo de investigación. Claro. Vamos a ver. Para que porque- sea creíble. Vamos a ver, porque si no, no es creíble, yo lo digo, es decir, todos somos hijos del momento en el que nos toca vivir. Sí. Y yo le explicaba a ella, si nosotros cogemos cómo era la sociedad, pero fíjate, del 2025 a cómo era, yo qué sé, del 2001, ya ha cambiado. O sea, ya ha cambiado, ya no es lo mismo. Y mucho. Y muchísimo. Sí. Y bueno, tú también creo que en el ejercicio de escribir has hecho mucho, ¿no? Y por aquí teníamos ya unas como saltando sobre Julia escritora, sobre la escritura en general. Nos da curiosidad saber qué le diría la Julia de hoy, la que escribió... ¿La hermandad de la Semana Santa? Exacto, o el ¿qué le niño? dirías? O sea, la que escribió el niño que perdió perdió la guerra, ¿qué le diría a la Julia que escribió La Hermandad? Pues la verdad es que cuando yo escribí La Hermandad de la Sábana Santa, para mí fue un divertimento. Entonces, yo me dedicaba al periodismo y no tenía ninguna intención de dejar el periodismo. Por tanto, no tiene nada que ver el enfoque de cómo es para mí escribir libros hoy a cómo lo era antes. Es decir, es que no la podría dar consejos porque era un momento de mi vida totalmente distinto. Es decir, yo no escribí La Hermandad de la Sábana Santa. Primero, no sabía si me lo iban a publicar, de manera que primera sorpresa me lo publicaron. Luego, segunda sorpresa, el libro se empezó a vender. Con lo cual la primera sorprendida era yo. Y bueno, es decir, tercera sorpresa, de repente se abrió como una especie de puerta en mi vida, que no sabía dónde me iba a conducir, pero sobre todo tampoco yo sabía si la quería cruzar. Es decir, porque yo no estaba segura, aquello me parecía todo muy divertido, pero no era mi mundo. Entonces, por tanto, es que no la podría dar consejos porque no es lo mismo que si cuando yo escribí La Hermandad de la Sábana Santa es que yo tuviese una vocación de escribir novelas y entonces empezaba, es que no la podría decir nada porque... Le dirías, fluye, déjate sorprender. Entonces, es que es distinto de si alguien de repente es que tiene esa vocación de contar historias, no, es que no haría nada. Bueno, yo tengo una pregunta que tal vez tengo que reformularla.
¿tienes algún miedo como escritora? O sea, porque la pregunta era como, ¿cuál es tu principal miedo como escritora y cómo lo manejas? Pero, ¿tienes algún miedo como escritora o es algo que tú... Mira, fluyes solamente? todos tenemos que estar preparados para el día en que los lectores te abandonen. Y eso sucederá. Y Me mientras sucederá a tanto, mí como le ha sucedido a tantos otros. Entonces, disfrutar el camino No, mientras estás ahí. es decir, es parte de la vida, es parte del camino. Yo hice durante muchísimos años información política y aprendí una cosa que al final me divertía mucho, ¿no? Alguien llegaba a ser presidente del gobierno o ministros y parecía que crecían y levitaban. Y yo pensaba, ya, pero en cualquier momento dejarás de ser. Y La vida continúa. hoy estás aquí Sí. y mañana volverás a pisar el suelo. Pues eso para mí es una lección de vida que yo aprendí con el periodismo. Que hoy, bueno, pues puedes tener muchos lectores y la gente te puede querer mucho, pero no tienes que perder la perspectiva de la realidad. O sea, mañana puede llegar un escritor desconocido que le pase como le pasó a la Julia de la Hermandad de la Semana Santa. Claro. Entonces, en ese momento, si la Julia de hoy no vende los mismos ejemplares, estoy segura que la editorial... Claro. Y entonces estaréis con ella o con él, y no conmigo. Una de las preguntas que teníamos era esa, o sea, ¿qué Eso sucede, eso es parte del juego de la vida. O sea, habrá un día que yo no venda lo que vendo ahora y entonces todos los huevos los pongan en otra canasta y estéis con otra escritora o con otro escritor. Entonces simplemente es tener otras herramientas en tu vida para poder seguir disfrutando y no vivir ese momento que llegará como una enorme frustración. Es como el ciclo de la vida, ¿no? Tú ahora eres jovencísima, te miras al espejo y dices, pues estoy estupenda, pues ya verás cuando tengas mi edad. Y te mires y dices, pues me ha salido otra arruga aquí. El ciclo. Y justamente, ¿qué opinas tú de que hoy en día todo el mundo puede publicar un libro? O sea autopublicaciones o cualquier influencer tiene su libro versus la vocación de ser escritor, como... Bueno, tú has sido escritor antes de novelas de... Claro, yo antes de escribir novelas había escrito libros de política, libros de ensayo y además llevaba toda la vida escribiendo puesto que era periodista. Y yo siempre digo que el periodismo y la literatura son líneas paralelas. El periodismo cuenta una historia real y el escritor cuenta una historia fruto de su imaginación. Pero al final siempre es lo mismo, es contar una historia. Es decir, y eso... yo ya venía entrenada. Los influencers, yo no los he considerado escritores. Me parece muy bien que hagan lo que quieran, que digan lo que quieran, pero son otra cosa. Es un fenómeno que tiene que ver con la sociedad en la que estamos viviendo y que es una sociedad bastante banal. Y bueno, pero ellos tienen su lugar, tienen seguidores y no me voy a poner yo a despreciar lo que hacen ni a las personas que los siguen. A mí no me interesa, pero yo no soy la medida de todas las cosas, sino la medida de todas las cosas son esos miles de personas que siguen a esos influencers. La autopublicación, pues mira, me parece que es una oportunidad para aquellos que de repente no encuentran la posibilidad de que una editorial les edite y sin embargo, autopublicándose, sobre todo en la red, consiguen hacerse que les lean. Algunos es un empeño inútil y otros, sin embargo, tienen éxito y las propias editoriales terminan, o sea, es decir, es abrir una nueva oportunidad. Yo creo que la sociedad evoluciona, la sociedad cambia, hay nuevas herramientas a las que yo contemplo con curiosidad.
Y por ejemplo, justo en eso de ir adaptándose a la sociedad y lo que... No, lo que se yo está no me adapto No, a la sensibilidad de hoy en día. Soy políticamente incorrecta. Sí, yo entiendo. Me refiero un poco como para refrasear la pregunta, todo esto que sale, digamos. Hablamos de dos cosas. Uno, poner en otros formatos novelas o historias, ¿cierto? Que es una. Y luego la otra, decíamos que cada vez más es como un poco común o cada vez más difícil, creería yo. Pero ojo, también es como una percepción. Que las personas lean un libro de la extensión de los que tú haces, ¿cierto? Como compite quizá con, bueno, no compite, no sé si la palabra es compite, pero con formatos, con otro tipo de formatos o con libros más cortos. Mira, yo escribo, pero yo no voy a empezar a preocuparme de gustar. Exacto. Es decir, el día que empiece a preocuparme de eso, estaré traicionando a los lectores y me estaré traicionando a mí misma. Y eso no lo voy a hacer. Yo ya tengo una edad en la que eso no lo voy a hacer. Si tuviese 20 años, pues no sé lo que haría. Pero como no los tengo, hago lo que me da la gana. Y entonces, me va a odiar. Maricar me va a decir, por Dios, ¿a quién me habéis mandado? Que se la lleven. Que se la lleven, va a pedir que me lleve. Hay pocas personas con esta sinceridad. Totalmente. Entonces, por tanto, yo no me voy a censurar, ni voy a escribir pensando, voy a escribir esto a ver si le gusta más a la gente, si es más cortito, no. Yo escribo las historias sin saber si la voy a contar en 200 páginas o en 2000. No es obligatorio leer. Por tanto, el que quiera leer lo lee y el que no quiera leer no lo lee. Me parece interesante los distintos formatos que hay. Me parece interesante la gente que escucha audiolibros, me parece interesante la gente... Mi hijo lee en el móvil, cosa que no me explico, pero él... Bueno, yo me leí el tuyo en una tablet, lo compré hoy para que me lo firme. Sí, pero es decir, bueno, pero lo importante es que se lea, que cada uno elija el formato el que se sienta cómodo. Es decir, y vivimos nuevas realidades, el mundo evoluciona, las cosas evolucionan y yo tengo curiosidad por el futuro. Si yo tuviese que hacer un viaje ahora mismo en la máquina del tiempo, yo me iría al año 3000. No me iría al 1500, el 1500 ya me lo sé. No porque estuviera aquí, no soy tan mayor, sino porque bueno, pues, tenemos esos conocimientos históricos. Pero ¿qué va a pasar en la sociedad del 3000 o del 5000 o del 10000? Yo no lo sé. O sea, yo me iría directísima entonces. Y me interesa, no se puede vivir aferrándose a tus certezas y de aquí no me muevo porque es el mundo en el que yo he vivido y esto es lo bueno. No, decir, a mí me parece muy interesante las cosas que hace la gente joven, que hacéis los jóvenes. Tenéis otras formas de ver la vida, otras herramientas de comunicación y yo estoy abierta a ellas, siempre y cuando no me las quieran imponer. O sea, lo que no voy a hacer nunca es si me dicen, imagínate que en la editorial me dijeran, oye Julia, ahora ya no se leen libros de tan largos, pues les diría, pues mira, es que yo no sé cuando estoy escribiendo cuántos folios voy a escribir. Entonces, como no lo sé, las relaciones tienen que estar basadas en la libertad. Es decir, yo escribo lo que quiero y tu libertad es no publicarlo. Y listo. Y ya está, no voy a decir, es esa doble dirección. Ahora, yo no voy a escribir nunca pensando, no me puedo pasar de 200 páginas porque entonces no sé qué, es decir, no. Bueno, y justamente sobre esos nuevos formatos, sacaron la serie de tu libro de Dime quién soy. ¿Cómo te fue con ver Difícil, fue una experiencia difícil. Vamos a ver, allí no estaba toda mi novela, porque era imposible que en 9 capítulos tuviera mi novela. ¿Fue un trabajo digno? Sí, salió razonablemente bien. Fue un proceso muy largo
Me peleé con 4 equipos distintos de guionistas y con 4 posibles directores. Terminamos como... Pero vamos, yo creo que tengo una pésima fama en el gremio de los guionistas. Claro que ellos también la tienen conmigo, porque muchos de ellos me decían, claro, me intentaban dar lecciones, me decían, es que el lenguaje televisivo es distinto al lenguaje literario. Decía, lo sé, vengo de los medios de comunicación. O sea, he trabajado en la radio y he trabajado en la televisión. O sea, que no me vengan a contar lo que es el lenguaje televisivo, que es distinto del lenguaje de la radio, por supuesto es distinto del lenguaje de los periódicos. A mí no me lo cuentes. Simplemente no me gustan tus guiones, porque tus guiones no están reflejando la historia que yo quiero contar. Y como no es mi historia, pues no es mi historia. Entonces fue un proceso muy difícil y muy complicado. Entonces yo también me peleaba con ellos porque yo decía, es que vosotros estáis contando otra historia, para eso no necesitáis mi libro. Entonces, hacerla, pero sin mi libro. Entonces fue un proceso difícil. Una serie de televisión que normalmente en 1 año y medio está hecha, nosotros tardamos casi 6, pero porque iban cayendo los equipos. Bueno, pero ahora me da más curiosidad, de verdad. Yo no la he querido ver porque ese es uno de mis libros favoritos tuyos. Me fascinó ese libro. Mira, yo defendí mucho esa novela porque los lectores me pedían, pero créelo, me decían, no deje que hagan una serie. Wow. Yo me acuerdo una vez en Santiago de Chile, un señor y una señora que me dijeron, mire, hemos leído en internet que quieren hacer una serie de Dime quién soy. Venimos a decirle que por favor no lo deje. Aquello me conmocionó. Y yo siempre que me peleaba con los productores, los directores y los guionistas, se me venía en la cabeza aquel señor y aquella señora diciendo no deje. Interesante. Muy interesante. Bueno, y un poco ya como para ir cerrando, también viendo lo que dice la gente, Andrea dice que encontró en internet algo así como que dicen, bueno, si vas a leer los libros de Julia Navarro, tienes que leerlos en este orden. ¿Qué crees de eso es una tontería. Ajá. Porque para alguien de pronto que no haya antes leído uno de tus libros, hay uno con el que tú digas, mira, empieza por este o... Empieza por el que te dé la gana. Empieza por el que es decir, empiecen por este, pero por favor, empiecen. por este. No, pero es decir, es que Atrevido, hasta cada libro es distinto, responde, cuento cosas distintas y por tanto no hay un orden. No hay Una un secuencia, orden. ¿no? Es decir, que si quieren leerlo, yo feliz, pero que empiece por donde quiera. Que quieran, súper. No sé, Andrés, si Sí, quieres te quiero agregar preguntar. nada más. Yo por ahí leí en alguna parte que tú, si no hubieras sido escritora o periodista, habrías querido ser bailarina. Bueno, es que yo estudié ballet. Ah, Yo estudié ballet hasta el momento de llegar a la universidad, yo lo que quería era ser bailarina. Pero, claro, yo nací antes de tiempo. Nací en una España donde hoy en día todos nuestros hijos pueden ser bailarinas de ballet, astronautas o marcianos, lo que quieran. Pero cuando yo era pequeña no había buenas escuelas de ballet clásico. Entonces, yo me quería ir, tenía 16 años cuando terminé el bachillerato, hasta los 17 seguía en la misma escuela estudiando ballet, pero para ser la bailarina que yo quería ser la mejor. O sea, yo quería bailar en la Ópera de París o en el Covent Garden de Londres. O sea, yo no aspiraba yo no aspiraba a menos. Era consciente que para eso tendría que irme afuera para ser la bailarina que yo quería ser. El ballet es muy difícil, a mí me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado la disciplina, me ha enseñado aguantar el sufrimiento, el dolor. Ha sido muy importante en mi vida. O sea, me da muchas herramientas para manejarme por la vida. Habría sido bailarina de ballet, de lo único que me arrepiento en la vida es haber sido obediente y no haberme ido. ¿Y cómo que no tiene ningún personaje bailarina
Hay un personaje, hay una bailarina. Principal. Hay una bailarina en una novela mía. Ah, mira, entonces Búscala. eso lo he leído. Y aquí también. Y aquí también. Aquí está la actriz, ¿no? Pero sí, la bailarina. La profesora de la escuela. Ah, de tienes ballet. razón, Ah, cierto, claro. la profe, cierto, ahí está la bailarina. No como principal, pero sí, Sí, está. claro. Exacto, súper. ¿Y qué estás leyendo ahora mismo, Julia? Porque tú mencionas que siempre hay que estar leyendo. Entonces, con André queríamos saber qué estás leyendo y de pronto si hay algún autor de este lado del mundo latinoamericano que A mí me también interesa, admires. me interesa mucho la literatura latinoamericana porque tenéis una riqueza de lenguaje realmente impresionante. Es decir, leer autores latinoamericanos para mí es una escuela. Es decir, la capacidad, la imaginación desbordante, la capacidad de contar cosas a través de metáforas, de figuras, es un lenguaje absolutamente rico y yo procuro estar bastante atenta. Es verdad que cuando estoy escribiendo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo El niño que perdió la guerra, claro, estaba muy centrada en, al buscar no tanto la documentación, pero sí yo misma sumergirme en el ambiente de una época, me centré mucho en leer cosas de la Guerra Civil Española, que me las sé, pero necesitaba la atmósfera, y en leer muchas biografías de gente que había pasado por el Gulag, porque necesitaba la atmósfera. Entonces, cuando estoy escribiendo, ahora no te voy a decir lo que estoy leyendo, porque entonces vas a saber de qué estoy escribiendo. Ay, hay una boca chiquitico, así. No. Ay, qué interesante, qué lindo. Bueno, súper, no sé, André, yo creo que con eso ahí tenemos Te material. agradecemos Pero mucho. mira, sí estoy leyendo un manuscrito que me interesa mucho, que de un franciscano que es doctor en temas bíblicos, que da clases en la Universidad de Comillas en Madrid, que es la Universidad de los Jesuitas. Yo creo que él es franciscano, que me ha pasado el manuscrito, que se llama, no sé cómo lo va a titular por fin, me parece que son Voces del Desierto o algo así, y que es un libro en el que él pone voz a las mujeres que aparecen en la Biblia, que todos conocemos 4. Claro. Las Marías. Pero hay, Hay muchas. esas son las, hay Otras. unas señoras que yo no sabía de su existencia. Ok. Entonces, es muy interesante porque las humaniza, entonces se convierten en mujeres que aman, que odian, que tienen envidia, que tienen celos, que son capaces de los mayores sacrificios, de los mayores actos de amor, pero, o sea, es decir, las humaniza y me interesa mucho esa visión. Así que ahora estoy leyendo ese manuscrito, pero porque a través de una amiga me lo ha pasado para que lo leyera, pero luego las otras cosas que estoy leyendo, esas Sí, no son lo vas a secretas. contar. esas no las cuento. Ay, gracias, Julia, por el tiempo. Qué lindo poder conversar así contigo, sabes, también como la cercanía del escritor, y no, gracias a ti por tu tiempo y a ustedes por facilitarnos. No, muchas gracias a vosotras. Qué bueno, a leer El niño que perdió la La guerra. guerra, que claro, a leer El niño que perdió la guerra. Mira, yo con El niño que perdió la guerra, como con mis libros, solo tengo una ambición, y es no dejar indiferente al lector. Lo que quiero es no dejarle indiferente. No quiero que me digan, me ha gustado mucho su libro, no quiero que le produzca una sacudida. Cuando me dicen, he sufrido mucho, pues me alegro. Porque si usted no sufre con este libro, entonces o no ha entendido nada o yo no he conseguido que yo creo que entienda sí, lo que seguramente. quiero contar.